El conflicto de política interior en sí mismo abarca un enorme listado de contenidos, entre otros relaciones de los poderes de la Unión, de la Federación y los Estados, relación entre el Estado y las organizaciones sociales, participación social y política. En sí, la política interna es la política del país, lo que pasa dentro de él y lo que abarca. Política externa. El concepto de política exterior ha sido desde el surgimiento del Estado y la consideración del poder como forma de organización un término muy difícil de definir, e incluso difícil diferenciar dentro de las actividades que realiza el Estado. Ha sido complejo decidir dentro de un Estado cuál es la política exterior que se debe seguir y qué tanta injerencia deben tener las decisiones internas que toman los gobernantes, que son representantes de interés nacional del pueblo. La política externa básicamente significa la relación que tiene el Estado y la nación con el demás del resto del mundo y las naciones. La política exterior tiene un propósito que es representar frente a los demás sujetos de derecho internacional a un Estado o organización fuerte con principios bien definidos que indiquen la línea a seguir por el Estado y que satisfaga sus propias necesidades. Para entender lo que es la ciencia política, primero debemos entender lo que es una sociedad. Sociedad es el conjunto de individuos que comparten valores, educación, costumbres, lenguaje o creencias. Han existido varios conflictos muy antiguos en cuyas civilizaciones se peleaban o formaban guerras o formaban conflictos internos en el país. Eso afectaba a la política exterior. En tiempos antiguos, las civilizaciones y sociedades que habitaban cerca del agua contaban con una ventaja estratégica y comercial. Adquirieron riquezas mismas que generaron admiración de unos y envidias de otros países. Eso es crucial al momento de intentar empezar a comprender la delicada línea del tiempo de conflictos tan antiguos, tanto como Israel y Palestina, que hasta el momento siguen en conflicto. Una nación crucial en la política exterior de México tenemos que hablar de Estados Unidos. Es imposible no mencionar su poderío militar y la influencia que tiene en la política del mundo libre y los movimientos rebeldes en el resto del planeta. Creo que Estados Unidos es uno de los principales países de política exterior con México, ya que tienen varios tratados y México depende mucho de este país. Cuando a Estados Unidos le parece inconveniente una medida tomada por la ONU, la medida se lleva de vuelta a la mesa. Cuando una medida le parece en extremo conveniente a Chile, se puede escuchar al breve murmullo en el edificio. Esto representa el poder que tiene Estados Unidos sobre las demás naciones. Otro factor importante es cuando un país X tiene aspiración a ser una potencia económica, social y política, digas en este caso Brasil o China. Puede incluso tener un poderío militar importante, a modo de que lo que ellos consideren importante pueda ser llevado a la mesa, discutir algún tratado, discutir algún tema que esté actualmente sucediendo. Pero si este país cuenta con la desconfianza y el gobierno en peligro de revolución, su influencia en las esferas políticas se disminuye exponencialmente, debido a que la cabeza del país puede ser siempre cambiante y con ello la agenda política manejada. Tiene que ser un país estable, si no esto representa peligro para las demás naciones. Ahora vamos a hablar de dónde surgió la ciencia política. Surgió como una forma de pensamiento filosófico que estuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir las investigaciones tomó importancia a lo largo del tiempo. Pasó por diversas etapas y periodos que la fueron fortaleciendo, dándose una consistencia mejor hasta llegar a ser conocida como una verdadera ciencia, autónoma a fines del siglo XIX, relacionándose con otras ciencias sociales para una mejor explicación de los fenómenos que estudia. ¿Qué es el Estado? El Estado es una institución compuesta por dos elementos básicos. El primero es un elemento abstracto y sociológico y jurídico, la reunión de los individuos jurídicamente organizados que pertenecen a una nación. Esto quiere decir la población que existe dentro de un país. El segundo elemento es concreto y técnico. Está compuesto por las autoridades y funcionarios públicos que son componentes y generadores del Estado burocrático administrativo. Básicamente son el pueblo y sus representantes. La ciencia política concibe al Estado como instrumento al servicio de los intereses políticos en juego y de las fuerzas políticas. Intenta no solo desjurizar los fenómenos del poder, sino superar los fundamentos teóricos y metodológicos que justifican los mecanismos de coacción y dominación de los diversos tipos de Estado, porque esta es una de las tantas expresiones de la vida política. El gobierno. ¿Qué quiere decir gobernar? Gobernar quiere decir mandar, dirigir,
Por eso quienes nos mandan y nos gobiernan dirigen tomando un conjunto de decisiones que por naturaleza son de carácter público, es decir, recaen sobre las personas que componen una nación y en algunos casos sobre la llamada sociedad internacional. Creo que vivimos en una época donde el gobierno no está tomando en cuenta mucho al pueblo, donde no se escucha a la gente y sobre todo cuando alguien quiere decir su opinión es callado. El gobierno tiene el derecho, tiene la obligación de escuchar al pueblo y muchas veces eso no pasa. Ahora llegamos a hablar del poder. El poder es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de imponer y tomar decisiones dentro de un sistema social, subsistema y parasistema sobre otras personas o grupos de personas, con el consentimiento de estas en contra de su voluntad dentro de una relación dinámica y antagónica. Es lo mismo que hablaba del gobierno. Creo que el gobierno, los dos gobernantes tienen tanta sed de poder que muchas veces no escuchan a las personas o necesidades del pueblo, necesidades de la ciudadanía, que eso no les permite llegar, no les permite avanzar para poder llegar a una mejor política. La política ha tenido muchas evoluciones y muchas etapas. Los precursores de la ciencia política se ocupaban de la forma de alcanzar y mantener los objetivos ideales de cada gobierno desde la Edad Antigua hasta el siglo XX. Algunos de los precursores eran Platón, Aristóteles, Marco Tulio Cicerón, San Agustín, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y Immanuel Kant. Antes de hablar de la Revolución Mexicana, debemos hablar de la independencia, que fue una de las más importantes etapas que ha tenido el país. La independencia significó para todos los mexicanos la libertad, el poder salir de la represión de la monarquía española que se tenía. Después llegó la Revolución Mexicana, que marcó un parteaguas en lo que son las elecciones y en lo que son el poder elegir a los gobernantes. Se derrocó el gobierno de Porfirio Díaz, que duró 32 años, y ha habido muchos cambios desde entonces. Una de las etapas de la revolución fue la época porfirista, que obviamente lo encabezaba el presidente Porfirio Díaz en el año de 1877, el cual tenía a cargo el general Díaz, encabezar el gobierno de México, con lo que comienza una larga etapa de más de 30 años de lucha que duró de su poder hasta una interrupción de 4 años, periodo en el que se hizo cargo de presidencia el general Manuel González. A pesar de todo, el gobierno de Díaz permitió el desarrollo de las actividades productivas de todo el país, gracias a los grandes avances y aportaciones de los medios de transporte y comunicación, tales como barcos de vapor y el ferrocarril, que fue una importancia para la transportación de mercancías y representó un gran avance en esta materia. Creo yo que en mi opinión personal, el tiempo que duró el presidente Díaz en el poder no fue tanto el que no se tomara en cuenta el pueblo, sino fue un gran avance para el país. Trajo mucha tecnología al país, como se mencionó, los barcos de vapor, ferrocarril, imprenta. Hubo muchos avances tanto culturales como tecnológicos en el país. No creo que haya sido, fue de las cosas que más aportó el presidente Díaz. Otro de los importantes personajes de la revolución fue Madero, uno de los opositores principales del régimen del general Díaz. Era miembro de una de las familias terratenientes más ricas de la República. Con la crisis económica, sus negocios también habían decaído, porque al igual de muchos de los miembros de las clases acomodadas, consideraban que era necesario un cambio en el país. Creo que es la misma situación que estamos viviendo en estos momentos, donde ya estamos hartos de un gobierno corrupto y queremos un cambio. Porfirio Díaz trató de desechar la diferencia de opiniones sobre asuntos de política y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Con lo estudiado en este curso de política exterior, creo entonces que el país se encuentra sumido en la ingobernabilidad, producto de la falta de relación entre el Estado y su sociedad, por parte de flagelos como la pobreza y la inseguridad social,